Bendiciones para todos mis amigos que nos ven por este canal de Fe y Política. Para mí un gusto, para mí un honor, para mí un placer poder estar compartiendo con ustedes otro día más. Hoy, desde Lobo Móvil, estamos aquí compartiendo en la bahía de San Francisco un hermoso paisaje y con las ganas de poder hablar acerca de este video que ha sacado el señor Carlos Saade diciendo que hay una renovación por parte de Arena. Otra vez, por favor. Así que sin tanta vuelta, digamos todos juntos y cantemos la canción. Damos inicio. Y no se le olvide dejar su like y su share. Damos inicio. La democracia se construye respetando la voluntad popular. Suscríbete. Fe y política vista de otra manera. Todo lo que buscas en información. Devuelvan lo robado. Política y fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. El dinero alcanza cuando nadie roba. Suscríbete. Opiniones y más. Devuelvan lo robado. Infórmate aquí a toda hora. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Recuerdo perfectamente el día que me uní a Arena. Lo hice por convicción, con el sueño de defender la libertad y construir un país de oportunidades. Vi de cerca cuando nuestras ideas transformaban vidas y construían progreso para todos. Pero también fui testigo del doloroso momento en que la soberbia y los intereses personales nos desviaron. Unos pocos mancharon el esfuerzo de miles y una profunda desilusión se apoderó de nuestra gente, de nuestros militantes. Yo, como arenero, sentí también esa decepción. Pero la respuesta nunca podía ser rendirse. Cuando asumí la presidencia del COENA, lo hice con un mandato claro. O renovábamos el partido desde sus cimientos, o nos resignábamos a desaparecer, y elegimos luchar. Arrancamos un proceso de renovación total, sin miedo a confrontar nuestro pasado. Volvimos a nuestras raíces, actualizando nuestra carta ideológica para El Salvador de hoy. Establecimos un compromiso ético inquebrantable. Nunca más el poder para beneficio propio. Activamos un riguroso sistema para sancionar a quienes traicionaron nuestros principios, sin importar quiénes fueran. Limpiamos nuestra casa. Y lo más importante, modernizamos nuestros estatutos. Hoy, Arena es un partido más ágil, más robusto, y ratifica ser la única plataforma política seria, responsable e independiente, lista para ser un protagonista del progreso que El Salvador necesita. Porque somos conservadores de derecha que creemos en el libre mercado, la libre empresa, en la familia y sobre todo en Dios. Arena está de vuelta. El camino ha sido difícil, pero necesario. Hoy con orgullo podemos decir que hemos hecho el trabajo, hemos sentado las bases. Y hoy le decimos a El Salvador, estamos listos. Listos para enfrentar el proceso electoral del 2027. Listos para recuperar el terreno que le pertenece a la gente. Listos y sin miedo, porque somos el partido más grande y más organizado de El Salvador. Somos Arena. Recuerdo perfectamente el día en que, como tantos salvadoreños, vi que Arena prometer esperanza. También recuerdo el día en que, como millones, vio traicionar a Arena esa esperanza. Y hoy, Carlos Saade, usted se atreve a hablar de renovación, de ética y de haber limpiado la casa y de estar listos para recuperar
el terreno que le pertenece a la gente. No, pues, por favor. Permítame, con el debido respeto que merece la historia y la memoria de El Salvador, quiero recordarles algunas verdades incómodas que ni usted ni su partido podrán, por más discursos que usted repita. El legado de Arena es sangre, corrupción y mentira. Arena no es simplemente un partido político más. Es el símbolo de una época oscura, de una maquinaria que durante décadas operó bajo la lógica del todo vale para mantenerse en el poder. Desde su fundación, Arena fue el brazo político de intereses económicos y militares que no dudaron en usar la violencia, la represión y la corrupción para imponer su voluntad sobre el pueblo salvadoreño. Renovación, ética, limpieza. Por favor, señor Saade, ¿dónde estaban esos valores cuando Arena protegía a criminales de guerra, a escuadroneros de la muerte, a corruptos de cuello blanco y a camaleones y desde luego a presidentes que saquearon las arcas nacionales? Ustedes, desde sus orígenes manchados de sangre, no pueden hablar de Arena sin mencionar a su fundador, Roberto D'Aubuisson, un hombre señalado nacional e internacionalmente como el actor intelectual del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el santo y nuestro santo de América. Un hombre vinculado a los escuadroneros de la muerte, a la represión sistemática, al terror como método de control político. Arena nació bajo la sombra del crimen y la impunidad, y esa mancha jamás podrá ser lavada con palabras vacías. La corrupción sistemática de Arena tiene uno de los casos más graves. Basta ver la lista de expresidentes y altos funcionarios de Arena para entender de qué está hecho ese partido. A continuación daré un breve pero contundente recuento de los actos de corrupción más importantes en la historia de Arena. ¿Quién no se recuerda de Francisco Flores o Paco Flores? Sí, el que fue presidente de Alianza Republicana Nacionalista del año de 1999 al año 2004. Este señor debió más de 15 millones de dólares donados por Taiwán, fondos destinados para la reconstrucción, se recuerdan, tras los terremotos del año 2001. El dinero nunca llegó a los damnificados. Terminó en cuentas personales y en financiamiento ilegal de campañas políticas de Arena. Flores fue procesado judicialmente y murió bajo arresto domiciliario, sin devolver lo robado ni enfrentar una sentencia definitiva. ¿Quién nos recuerda a Elías Antonio Saca, presidente del 2004 al 2009? Condenado a 10 años por prisión por desviar más de 300 millones de dólares del erario público. Saca y su red de colaboradores crearon un sistema de corrupción institucionalizada, usando empresas de fachada, transferencias ilegales y lavado de dinero para apropiarse de fondos estatales. El saqueo durante su gobierno fue uno de los más grandes en la historia de El Salvador, por no olvidar mencionar a Ana Vilma de Escobar, que en el año 2004 y 2009 fungió como vicepresidenta de la República. Fue investigada por enriquecimiento ilícito y señalamiento de corrupción en el manejo de fondos públicos y la administración de pensiones. Aunque nunca fue condenada judicialmente, su nombre aparece en múltiples investigaciones de la Corte de Cuentas y la Fiscalía. Alfredo Cristiani fue presidente, el primer presidente del año 1989 a 1994. Este ha sido vinculado a múltiples delitos, desde la privatización opaca de bancos estatales y empresas públicas, beneficiando a allegados financistas de Arena. Bajo su mandato se sentaron las bases para el desvío de fondos públicos y la concentración de riquezas en pocas manos. ¿Cómo olvidar al actual prófugo Norman Quijano, quien fungiera como presidente de la Asamblea Legislativa y ex candidato a la presidencia? Este fue procesado por la Fiscalía General por negociar con pandillas a cambio de votos durante la campaña presidencial del año 2014.
aunque Arena lo defendió públicamente, porque Norman Quijano, somos todos, decía el Chato Vargas, las pruebas de reuniones y ofrecimientos ilegales son contundentes. Para mencionar otros casos destacados, varios exministros de Obras Públicas, Salud y Seguridad durante los gobiernos de Arena han sido investigados por sobreprecios, contratos amañados y desvío de fondos en obras públicas, compra de medicamentos y programas sociales. Arena fue señalada en múltiples ocasiones por recibir financiamiento ilegal de empresas y gobiernos extranjeros, así como por el uso de donaciones para fines partidarios y enriquecimientos personales de sus dirigentes. Y usted, señor Saade, ¿se atreve a hablar de ética y de casa limpia? No, pues guau. ¿Cuántos de los responsables de esos crímenes, robos, han sido expulsados de su partido? ¿Cuántos han pedido perdón al pueblo salvadoreño y han devuelto lo robado? ¿Cuántos? Este engaño de la renovación de Arena, porque estos hablan de esto y de volver a las raíces, de modernizar estatutos, pero la realidad es que Arena es un cascarón vacío, un club de notables aferrados a privilegios y a la nostalgia de un pasado que solo les pertenece a ellos. La supuesta renovación no es más que maquillaje barato sobre un cadáver político. Cambian los nombres, pero el ADN sigue siendo el mismo, el de la impunidad y el de la mentira, y sobre todo el del desprecio por el pueblo. El pueblo no olvida, el pueblo salvadoreño tiene memoria, y mucho menos no va a olvidar los años de represión, de robo, de promesas incumplidas. No olvida los hospitales sin medicinas, las escuelas en ruinas, las carreteras abandonadas, mientras los jerarcas de Arena se enriquecían. El pueblo no olvida la dolarización impuesta a espaldas del pueblo, la privatización de los bienes nacionales, la entrega del país a intereses extranjeros. El pueblo no olvida los pactos oscuros, los arreglos bajo la mesa, la complicidad con el crimen organizado. El pueblo no olvida los años en que Arena gobernó como una mafia repartiendo el botín entre unos pocos. Mientras la mayoría sobrevivía en la miseria, el discurso de Saade es más de lo mismo. Es un verdadero reciclaje de frases hechas, de promesas huecas y de una narrativa que ya nadie va a creer. Habla de construir un país de oportunidades, de defender la libertad, la libertad de renovarse desde los cimientos. Pero ¿dónde están los hechos? ¿Dónde están las pruebas de esa supuesta transformación? Lo único que ha cambiado en Arena es el logo y los rostros en la dirigencia. La estructura de poder, los intereses ocultos y la falta de autocrítica, todo eso sigue totalmente intacto. Hablan de sancionar a quienes traicionaron los principios. ¿Pero acaso no fueron esos traidores los que construyeron el partido? ¿Acaso no fue Arena la plataforma de saqueo institucional durante 20 años? El compromiso ético es un chiste de muy mal gusto. Resulta casi cómico escuchar a un secretario de Arena hablar de compromiso ético. Esto es como escuchar a un pirómano dar lecciones de prevención de incendios. El partido que institucionalizó la corrupción, Arena, que protegió a criminales, Arena, que se benefició del sufrimiento del pueblo, Arena, ahora pretende dar lecciones de moralidad. ¿En serio? Por favor. ¿De verdad creen que el pueblo va a olvidar tan fácilmente? ¿O es que confían en que la desmemoria colectiva permita regresar al poder para seguir saqueando? El partido más organizado. ¿Para qué? Este Carlos presume que Arena es el partido más grande y más organizado de El Salvador. Organizado. ¿Para qué? Para repetir la historia, para volver a los tiempos de la represión y la corrupción, y desde luego el abuso, para seguir siendo el refugio de los mismos de siempre. La organización sin principios es solo una mafia bien estructurada, y Arena, por más que se vista de seda, sigue siendo lo mismo que siempre fue, el partido de la muerte, la corrupción y la traición al pueblo.
la hipocresía de la defensa y de la libertad, porque hablan de libertad, pero durante décadas defendieron solo la libertad de unos pocos. La libertad de probar y de reprimir, de enriquecerse a costa del dolor ajeno, eso es Arena. ¿Dónde estuvo la libertad de prensa cuando los periodistas eran perseguidos, señor Saade? ¿Dónde estuvo la libertad de expresión cuando la crítica era respondida con amenazas y violencia, señor Saade? ¿Dónde estuvo la libertad de los campesinos y de los trabajadores, de los estudiantes, cuando Arena gobernaba con mano de hierro? ¿Dónde estaba, señor Saade? El futuro de Arena básicamente es la irrelevancia y el olvido. El futuro de Arena no está en la renovación ni en los discursos bonitos, entre comillas, mucho menos en los estatutos modernizados. El futuro de Arena está en la irrelevancia y en el retirarse, en pasar al olvido, en el basurero de la historia, junto a todos los partidos y movimientos que traicionaron al pueblo salvadoreño. Porque este pueblo ya no le dan atol con el dedo, ya no se deja engañar por los mismos de siempre, ya no creen en promesas vacías ni en discursos reciclados, mucho menos en compromisos éticos que solo existen en el papel. Arena, y para el próximo año 2027, es una apuesta perdida. Hablan de estar listos para el proceso electoral, pero ¿listos para recuperar el territorio que le pertenece a la gente? Pero la realidad es que la gente ya no les pertenece. La gente ya no les va a creer, ya no les va a seguir, ya no les teme. Arena puede llenar salones con militontos pagados, puede publicar encuestas a mañana, puede gastar millones en propaganda, ¿de dónde? Pero nunca podrá recuperar la confianza del pueblo. Nuestro país, El Salvador, necesita una oposición seria, responsable, honesta, pero Arena no puede ser esa oposición, porque simplemente no tiene ni autoridad moral para hacerlo. Quien traicionó al pueblo no puede pedirle ahora que confíe de nuevo. Un partido asesino y corrupto no se lava con palabras. No importa cuántas veces repitan que han cambiado y han lavado el chaleco. No importa cuántos discursos emocionales pronuncien. Señor Saade, no importa cuántos estatutos modifiquen ni cuántos compromisos éticos firmen. La historia está escrita con sangre y con dolor, y Arena es el responsable de muchas de esas páginas. El partido que protegió a criminales de la guerra y que saqueó al país, gobernó con mano de hierro para el pueblo. No puede ahora vestirse de cordero y pedir perdón solo con palabras. La verdadera renovación no se hace con el discurso, se va a hacer con Arena, con la justicia, con reparación y con devolver lo robado. Ustedes nunca han demostrado nada de eso. Y este es un mensaje directamente para vos, Carlos Saade. Señor presidente o secretario de Alianza Republicana Nacionalista, su discurso puede emocionar a los nostálgicos, puede engañar a los incautos, puede convencer a los que viven de la política, pero al pueblo, al verdadero pueblo salvadoreño, no le dicen nada, porque el pueblo ya aprendió a distinguir entre palabras y hechos, entre promesas y realidades, entre renovación y reciclaje. Si de verdad quiere renovar Arena, empiece por pedir perdón y devolver lo robado, pero no un perdón vacío, ni tampoco un devolver lo robado vacío, sino uno que implique reconocer los crímenes, devolver lo robado, entregar a los responsables y retirarse de la vida pública. Solo así, quizás algún día el pueblo podrá creer en la redención. Mientras tanto, Arena seguirá siendo lo que siempre ha sido: partido asesino y corrupto, el partido de la muerte y la traición, el partido que representa todo lo que El Salvador quiere dejar atrás. El Salvador se está construyendo un nuevo camino, con errores y aciertos, pero con la certeza de que nunca más volverá al pasado oscuro que representa Arena. Carlos Saade y su dirigencia
pueden seguir hablando de renovación, pero la verdad es que el pueblo ya los superó, ya los dejó atrás y ya los condenó al olvido. La historia no se va a borrar con ese discurso, ni con la sangre derramada. El dinero robado, el dolor causado y todo eso está ahí en la memoria colectiva y en las cicatrices de un pueblo que aprendió a resistir y a luchar. El Salvador no necesita partidos asesinos ni corruptos. El Salvador necesita justicia, verdad y dignidad. Y eso, señor secretario de Arena, no se consigue con palabras bonitas, sino con hechos concretos y con una profunda transformación moral, que Arena hasta ahora no ha demostrado estar dispuesta a hacerlo. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? Los leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.